amigos, yo soy Sadia Herrera y hoy estoy en el capítulo número 3 de este bonito proyecto de gatita amigurumi tejida a crochet. Y en este capítulo número 3 vamos a estar tejiendo lo que son las orejas y el hociquito, la naricita. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este capítulo? Bueno, el tono de color beige más oscurito y tela para las orejitas, hilo para pegar las orejitas, un poquito de relleno para la naricita y el color que hayan elegido para bordar su hociquito. Este es todo el material que vamos a necesitar hoy, así que vamos directamente al acercamiento para ver cómo se hace. Y vamos a iniciar la orejita primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, en lo que es la primera vuelta, vamos a tejer 3 puntos bajos. Y aquí viene el primero, segundo y tercero. Cerramos nuestro anillo mágico. Y vamos a iniciar la segunda vuelta. En esta segunda vuelta, lo que vamos a tejer son 3 aumentos. Así que nos quedará un total de 6 puntos bajos en esta segunda vuelta. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y estamos listos para la tercera vuelta. Y en esta tercera vuelta lo que tejeremos será un punto bajo y un aumento. Y así nos la llevamos toda la vuelta. Ahora viene el aumento para que al final tengamos 9 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y para la cuarta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 2 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos el primero, lo marcamos, vamos por el segundo y viene el aumento. Nos seguimos así toda la vuelta para que al final tengamos 12 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo. Y aquí estamos en la vuelta número 5 y lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí llevamos 1, 2, 3 y viene el aumento. Nos seguimos tejiendo toda la vuelta para que al final tengamos 15 puntos bajos. Y aquí estamos en la vuelta número 6 y lo que procede son 4 puntos bajos y un aumento. Tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y viene el aumento. Nos seguimos así toda la vuelta para que al final terminemos con 18 puntos bajos. Y aquí estamos en la vuelta número 7. Y lo que haremos en esta vuelta es mantener la misma cantidad de puntadas que son 18. Así que damos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 8. Y lo que haremos en esta vuelta son 5 puntos bajos y un aumento. Aquí está el primero. 2, 3, 4, 5
y el aumento. Vamos a seguir así toda la vuelta para que al final tengamos 21 puntos bajos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 9. Y en esta vuelta número 9 y en la 10, lo que haremos será mantener los mismos 21 puntos bajos. Así que tejeremos estas dos vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 10. Y aquí ya estamos para la vuelta número 11, donde vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento y repetir este mismo patrón toda la vuelta para que al final tengamos 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ya estamos listos para la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 24. Así que damos toda la vuelta y nos vemos al final de esta vuelta. Para la vuelta número 13 lo que vamos a estar haciendo es unir adelante y atrás con puros puntos rasos, que serán 2 y van a quedar acá. Con 12 puntos rasos cerramos la orejita para tenerla ya lista para la telita. Y aquí ya está nuestra orejita casi lista, cerrada con puntos rasos, y lo que vamos a hacer es ponerle una telita. Esta telita, primero saqué el molde en un papelito y ya luego lo pasé a una tela, pero usted si gusta la puede dejar así. Recuerde que siempre a su gusto. Yo en mi caso me gusta usar la retacería que me queda, así que recorté este pedacito y la voy a pegar acá para cuando esté puesta la orejita quede así. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a colocar primero alfileres para que no se nos mueva y poderla pegar con aguja e hilo. Y lo fijo para proceder a pegarlo, pero le digo, este paso es opcional. Yo la voy a pegar ahorita y regresamos ya con las orejitas listas. Recuerden que de estas son 2 para pegarla a la cabecita de nuestra gatita amigurumi. Y aquí estamos listos ya con las 2 orejitas para pegarlas. Y lo que vamos a hacer primeramente es fijarla. Yo he contado 1, 2, 3, 4, 5. Partiendo desde el inicio, he contado 5 puntos bajos para fijar esta primera parte de la oreja. La vamos a cerrar un poquito. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo voy a fijar la segunda parte de la orejita. También por atrás, para que no se nos mueva cuando la estemos ahora sí pegando a la cabeza, y vamos a pegar la segunda. Igual contamos 1, 2, 3, 4, 5 acá y alineada con la otra orejita. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo he puesto estas medidas, pero si a usted le gusta las orejitas, no me quedó mal. 7, pero más acá, más atrás. Vean. Así, a esta distancia las quiero pegar yo, pero siéntase en la libertad, vea cómo se ve desde arriba. Siéntase en la libertad de que si a usted le gustan más separadas las orejitas, las acomode donde le guste más.
Y ahora vamos a comenzar el pegado de la orejita. Para esto vamos a usar una aguja lanera y vamos a iniciar el pegado. Voy a empezar desde la parte de atrás y vamos a ir poco a poco pegando, tomando de arriba y de abajo. Así que continuamos y nos vemos al final con las orejitas pegadas. Y vamos a iniciar con la naricita. Y lo primero es hacer un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. Tenemos el primero, segundo, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Para la segunda vuelta, lo que haremos será un aumento en cada punto bajo, en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior, para que al final de esta segunda vuelta tengamos 12 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta 3 lo que haremos será mantener los mismos 12 puntos bajos durante toda la vuelta. Así que tejemos y nos vemos para el final. Aquí estamos para la vuelta número 4. Y lo que haremos en esta vuelta es un punto bajo y un aumento. Aquí viene el primero y en el siguiente tenemos el aumento. Y así nos vamos a repetir durante toda la vuelta para que al final de esta tengamos 18 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 5. Y esta vuelta número 5 y la número 6, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 18. Así que tejemos las dos vueltas y nos vemos para el final de las 6. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y lo que haremos será 2 puntos bajos y un aumento. Y así repetimos toda la vuelta. Aquí viene el segundo y aquí viene el aumento. Para que al final de esta vuelta tengamos 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos para iniciar la vuelta 8, donde tejeremos 3 puntos bajos y un aumento. Aquí llevamos 1, 2, 3 y el aumento. Vamos a repetir toda la vuelta para que al final tengamos 30 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y ahora vamos a proceder a bordar la naricita. Primeramente vamos a colocar alfileres para ver de dónde a dónde vamos a bordar. Esto es totalmente a gusto. Acá yo estoy contando 2 y en el siguiente huequito lo estoy colocando. Y de este lado lo voy a colocar acá. Y nos vamos a ir para abajo hasta acá. Yo voy a utilizar esta hebra de algodón rosa
pero usted siéntase en la libertad de usar el que más le guste. Entonces nos vamos por abajo en la primera marca y retiramos. Voy a dejar un poquito largo acá para tener donde maniobrar y hacer los nudos después, el amarre para que no se salga. Pasamos acá y ya tenemos nuestra primera línea. Siéntase en la libertad de usar el hilo que más le guste y también el grosor de su preferencia. Así nos garantizamos que quede justo como a usted le guste. Vamos hasta acá arriba, la siguiente marca, la retiramos y así nos vamos poco a poco bordando la nariz. Volvemos acá abajo y nuevamente arriba. Aquí no pasó la aguja, vamos a regresar porque tomó otro camino. Jalamos. Y así vamos poquito a poco bordando nuestra nariz. Y así ya va quedando el hociquito de nuestra gatita con su naricita bordada. Ahora nada más le hago el nudito por atrás para que no se zafe el bordado y estamos listos para pegar. Así que continuamos. Y ya vamos a proceder a lo que es el pegado del hociquito y la naricita. Ok, lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta esta línea donde colocamos los ojos, que va a ser la parte de arriba del hociquito. De ahí nos vamos a guiar y vamos a ir fijando con alfileres para que no se nos mueva a la hora de pegar. Vemos que está centrado, al menos así lo veo, pero recuerde, como siempre le digo, siéntase en la libertad de ponerlo más arriba, más abajo, donde a usted le guste más. Y ya hemos preparado previamente una aguja lanera con el hilo para empezar a pegarlo. Así que nos vamos a la parte de la cabecita y iniciamos la vuelta. Nos vamos a ir punto por punto, tomando arriba y abajo y poco a poco pegando. Continuamos dando la vuelta y ahorita que estemos más arriba, seguimos para que usted vea lo que hacemos con el ojo. Y aquí vamos y vamos ahora a pasar a un ladito del ojo para pasar por acá y regresar. Lo que estamos buscando es darle este efecto al ojito de estar un poquito hundido y darle una mayor naturalidad. Vean cómo le jalo y el ojito se hunde. Ya luego acomodamos las cejitas y demás para que no queden chuecas. Y aquí continuamos con esta parte del hociquito. Ya podemos quitar lo que es este alfiler.
y nos seguimos dando la vuelta. Una vez que estamos ya del lado del otro ojo, hacemos lo mismo. Nos vamos de un lado del ojo, jalamos nuestra hebra y nos vamos por abajo y regresamos al hocico. Se atoró acá un poquito con la oreja, pero no pasa nada. La jalamos y vean cómo el ojito se hunde. Tenemos este efecto y ya estamos acá de vuelta. Y ahora en este pedacito que nos queda, lo que vamos a hacer es rellenar para que el hociquito y la naricita queden paraditos y no se hunda cuando lo estemos manipulando. Vamos rellenando poco a poco y ahora sí, como siempre le digo, a su gusto. Un poquito más. Y creo que ya va quedando listo el relleno. Ahorita nada más terminamos de cerrar la vuelta, perdemos la hebra y ya cortamos el hilo. Y aquí vamos. Y así ya ha quedado totalmente pegada nuestra naricita y nuestras orejitas y estamos listos para el siguiente capítulo. Y bien amigos, espero que les haya gustado, que haya quedado clarísimo. Si hay alguna duda, déjenme un comentario y con muchísimo gusto les contestaré. Y ahora les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo el link a la lista de video que incluye todos los videos de este proyecto. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.